La tensión en el aire era sofocante. La habitación quedó en silencio mientras yo permanecía allí, con la verdad que había escondido durante tanto tiempo finalmente revelándose frente a nuestros amigos y familiares. Tú falsificaste mi firma para un préstamo de 250,000 pesos, dije con voz temblorosa, pero firme. Su rostro se puso rojo de enojo, y antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo cercano y lo balanceó con fuerza, golpeándome frente a todos. Hola a todos, me llamo Olivia Brooks y tengo 34 años. Nunca imaginé que mi matrimonio con Eric, el hombre con quien pensé pasar el resto de mi vida, terminaría en violencia. Estábamos en una fiesta, mi fiesta, celebrando mi ascenso en una empresa de marketing aquí en Chicago, pero lo que se suponía que sería una noche de alegría, se había convertido en una pesadilla, y todo comenzó con una traición que fue más profunda que cualquier cosa que haya experimentado. No siempre fue así. Cuando conocí a Eric, era encantador y lleno de promesas, trabajaba como consultor financiero, y su carrera parecía estable, al menos desde afuera. Nos casamos después de solo 2 años de noviazgo, y la vida parecía perfecta. No tenía idea de qué tipo de hombre era realmente y cómo su ambición y codicia eventualmente nos separarían. Hace aproximadamente 1 año, me di cuenta de que algo andaba mal con nuestra cuenta de ahorros conjunta, esa misma que ambos habíamos acordado usar para construir nuestro futuro. El dinero comenzó a desaparecer, y Eric siempre tenía una excusa, estoy invirtiendo en un nuevo negocio, hubo gastos inesperados este mes. Yo confiaba en él, incluso cuando empecé a dudar. Era mi esposo, y yo creía que éramos un equipo, pero todo cambió una tarde cuando llegó una carta por correo. Era de un banco del que nunca había oído hablar, y las palabras en el sobre me revolvieron el estómago, aprobación del préstamo, 250,000 pesos. Recuerdo que el mundo se desaceleró cuando abrí la carta, y la incredulidad se apoderó de mí. Mientras leía el contenido, descubrí que Eric había sacado un préstamo enorme a mi nombre, sin que yo lo supiera ni diera mi consentimiento. Mi firma había sido falsificada. Él había hecho esto a mis espaldas, arriesgando nuestra seguridad financiera para financiar un negocio secreto del que yo no sabía nada. Al principio, no lo enfrenté, necesitaba tiempo para procesar el shock, pero, con el paso de los días, el peso de la traición se volvió insoportable. Apenas podía mirarlo sin sentir el dolor del engaño. Finalmente, una noche, después de cenar, decidí confrontarlo. Eric, tenemos que hablar, dije, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. ¿De qué se trata?, preguntó sin siquiera levantar la vista de su teléfono. De esto, respondí, deslizando la carta sobre la mesa. La miró, y por un momento vi un destello de pánico en sus ojos antes de que rápidamente lo enmascarara con indiferencia. Olivia, es solo un negocio que no entenderías. ¿Qué no entendería?, repetí, mi voz subiendo de tono. Falsificaste mi firma y sacaste un préstamo de 250,000 pesos a mi nombre. Eso no es solo un negocio, Eric, eso es una traición. Suspiró y se recargó en su silla como si estuviera cansado de mis acusaciones. Mira, lo hice por nosotros. El negocio necesitaba una inyección de dinero, y va a dar sus frutos. Solo necesitas confiar en mí. Pero ya no podía confiar en él, ya no. Sentado frente a mí no estaba el hombre con el que me había casado. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de mentiras, de engaños, de un total desprecio por mí y por nuestro futuro. Esa noche salí de la habitación sin decir una palabra más, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Pasaron las semanas, y la distancia entre Eric y yo creció. Guardé mi descubrimiento, sin saber cómo proceder, pero cuando llegó el día de la fiesta, ya no pude permanecer en silencio. La verdad es que la fiesta se suponía que era una celebración por mi ascenso a directora senior de marketing. Se llevó a cabo en una terraza en el centro de Chicago, con vista al brillante skyline de la ciudad. Eric había insistido en organizar la fiesta, y yo lo dejé, a pesar de todo lo que estaba pasando entre nosotros. Apenas nos manteníamos unidos. Sonreí e hice una pequeña charla con los invitados, pero debajo de la superficie, la tormenta ya estaba en camino. No fue hasta la mitad de la noche, mientras las conversaciones fluían y se servían las bebidas, que vi mi oportunidad. Eric estaba hablando de su negocio, tratando de pintar una imagen de éxito que no existía. Caminé hacia él, con el corazón palpitando en el pecho, e interrumpí. No les estás contando toda la historia, ¿verdad? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, y todos se giraron para mirarme, con confusión en sus rostros. Eric me lanzó una mirada de advertencia. Olivia, este no es el momento. Oh,
Creo que es el momento perfecto, dije, sacando la carta que llevaba en mi bolso. ¿Por qué no les cuentas a todos cómo falsificaste mi firma y sacaste un préstamo de 250,000 pesos a mi nombre? Un silencio de asombro cayó sobre el grupo. El rostro de Eric palideció, y por un momento pensé que intentaría negarlo, pero en su lugar su expresión se endureció. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? Siseó, acercándose a mí con la voz baja y peligrosa. Sí, aquí y ahora, respondí, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Me has estado mintiendo durante meses. Sus ojos se oscurecieron de rabia. No entiendes nada, gruñó, agarrando mi brazo. Nunca lo habías entendido. Antes de que pudiera responder, Eric soltó mi brazo y tomó el palo de madera que estaba apoyado contra la pared, una pieza decorativa para darle un toque rústico al lugar. Con un rugido de ira, lo lanzó hacia mí y me golpeó en el costado. El dolor recorrió mi cuerpo mientras caía al suelo. Jadeos y gritos llenaron la habitación. Todo sucedió tan rápido. En un momento estaba de pie, al siguiente, estaba tirada en el suelo, sosteniéndome el costado donde el palo me había golpeado. La habitación estalló en caos. Algunas personas corrieron a mi lado, otros gritaban, y Eric se quedó ahí, respirando pesadamente, todavía con el palo en la mano. «Aléjate de ella», gritó alguien, y sentí unas manos que me levantaban y me alejaban de Eric. Mi cabeza daba vueltas, y mi cuerpo palpitaba de dolor, pero lo único en lo que podía pensar era en la traición. El hombre en quien una vez confié, el hombre que había amado, acababa de golpearme delante de todos. Esa noche marcó el final de mi matrimonio. Dejé la fiesta y fui directamente al hospital para que revisaran mis heridas. Mientras esperaba al médico en una sala estéril, tomé la decisión de que ya no sería una víctima. Lucharía, tanto legal como emocionalmente. La traición de Eric fue más profunda de lo que jamás había imaginado, y ahora él había cruzado una línea que nunca podría perdonarse. A la mañana siguiente, llamé a la abogada Sandra Jones, una abogada con reputación de ganar casos difíciles. Le expliqué todo, el fraude del préstamo, la falsificación, el asalto. Ella escuchó atentamente, con un rostro tranquilo pero decidido. Eric está en serios problemas, dijo cuando terminé de hablar. Vamos a presentar cargos tanto por el fraude como por el asalto. No se saldrá con la suya. Durante las semanas siguientes, Sandra y yo trabajamos incansablemente para reunir todas las pruebas necesarias. Le proporcioné los documentos del préstamo que mostraban mi firma falsificada y obtuvimos declaraciones de testigos, personas que habían visto a Eric golpearme en la fiesta. Fue un proceso largo y doloroso, reviviendo los hechos una y otra vez, pero sabía que era necesario. A medida que se acercaba la fecha de la corte, sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Estaba nerviosa por enfrentarme a Eric nuevamente, pero también decidida a que se hiciera justicia. El día de la audiencia, entré a la sala del tribunal con la cabeza en alto, aunque mi corazón latía rápidamente. Eric estaba ahí, sentado con su abogado, actuando como si nada hubiera pasado. No me miró ni una sola vez. El juicio fue largo y agotador, pero Sandra fue implacable en sus argumentos. Expuso las pruebas que mostraban claramente los documentos falsificados y relató los eventos de la fiesta en la que Eric me había atacado. El abogado de Eric intentó pintarme como una esposa exagerada emocionalmente, pero los hechos eran innegables. Finalmente, después de horas de testimonios y deliberación, el juez pronunció su veredicto: culpable. Eric fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude y agresión doméstica. También se le ordenó pagar la restitución de la deuda que había generado en mi nombre. Escuchar las palabras del juez fue como quitarme un gran peso de encima. Había luchado, y había ganado. Eric finalmente iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo era libre de reconstruir mi vida. A pesar de la victoria en la corte, la traición y la violencia me dejaron emocionalmente agotada. Ganar la batalla legal contra Eric no borró las cicatrices que dejó, tanto físicas como mentales, pero fue el primer paso para recuperar mi vida, mi dignidad y mi independencia. Me tomé un tiempo libre del trabajo para sanarme y concentrarme en mí misma. Mis colegas de la empresa de marketing me apoyaron y me entendieron, especialmente mi amiga más cercana, Sara, que había estado a mi lado durante toda esta terrible experiencia. A menudo pasaba por mi apartamento con comida para llevar, ofreciéndome su hombro cuando lo necesitaba y distrayéndome con historias sobre la oficina. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión, y la terapia de autocuidado se convirtió en un salvavidas para mí. Me permitió procesar la ira, el dolor y la confusión que se habían acumulado a lo largo de los años. Mi terapeuta, el doctor Stevens, me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa. Era normal sentirme vulnerable mientras aprendía a reconstruir mi fuerza.
y cada sesión me traía claridad y un renovado sentido de propósito. A medida que pasó el tiempo, decidí que era hora de dejar el apartamento que Eric y yo habíamos compartido. Ya que había demasiados recuerdos allí, necesitaba un nuevo comienzo en un espacio que fuera verdaderamente mío. Con el dinero que había ahorrado y la compensación que recibí del fallo judicial, compré una pequeña pero acogedora casa en las afueras de Chicago. No era extravagante, pero era un lugar mío, donde podía comenzar una nueva vida sin que la sombra de mi pasado se cerniera sobre mí. Decorar la casa se convirtió en un proyecto terapéutico. Cada habitación reflejaba una parte de mí, con colores vibrantes y atrevidos, muebles modernos y obras de arte enmarcadas que había coleccionado a lo largo de los años. Incluso creé una oficina en casa, donde podía concentrarme en mi trabajo, aceptar nuevos clientes y proyectos que me entusiasmaban. El espacio representaba el nuevo capítulo en el que estaba entrando, uno en el que tenía el control total de mi vida y mis decisiones. Aproximadamente 6 meses después del juicio, asistí a un evento de networking organizado por mi firma. Era una manera de regresar al mundo profesional, algo que había estado evitando desde mi ruptura con Eric. Mientras me mezclaba con colegas y clientes potenciales, sentí que la chispa de pasión por mi carrera se reavivaba. En el evento, conocí a un hombre llamado Andrew, un asesor financiero que se había mudado recientemente a Chicago. Entablamos una conversación sobre estrategias de marketing, y me sorprendió lo fácil que fue hablar con él. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí abrumada. Intercambiamos información de contacto, y aunque no estaba segura de estar lista para algo romántico, me sentí bien al conectarme con alguien nuevo. Con el tiempo, comencé a aceptar que el dolor que Eric me había causado no desaparecería de la noche a la mañana. La curación fue un viaje, no un destino, y tuve que ser paciente conmigo misma. La ira y el dolor que una vez me consumieron comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de paz y cierre. Me mantuve enfocada en mi carrera, haciendo crecer mi reputación dentro de la industria del marketing. Mi ascenso a directora senior de marketing había sido lo más destacado de mi vida profesional, y estaba decidida a no permitir que lo que había sucedido descarrilara mi progreso. Me dediqué a trabajar y pronto estaba contratando clientes de alto perfil y liderando campañas que atrajeron la atención nacional. Un día, de la nada, recibí una carta de Eric. Había estado en prisión durante casi un año en ese momento, y no había sabido nada de él desde el juicio. La carta era breve, disculpándose y llena de arrepentimiento. Afirmó que había cambiado, que había reflexionado sobre sus acciones y quería hacer las paces. Pero cuando leí la carta, me di cuenta de algo importante: no necesitaba su disculpa. No necesitaba su validación ni su remordimiento para seguir adelante con mi vida. Ya había hecho el arduo trabajo de curarme, y no estaba a punto de dejar que sus palabras me llevaran de regreso al pasado. Trituré la carta y la tiré a la basura. Un acto final de cierre de ese capítulo de mi vida. A medida que los meses se convirtieron en un año, me encontré prosperando de maneras que nunca creí posibles. Mi casa se convirtió en un hogar, un santuario donde podía relajarme después de un largo día de trabajo. Me reconecté con viejos amigos, establecí nuevas relaciones e incluso comencé a salir de nuevo, aunque fui cuidadosa y tomé las cosas con calma. Andrew y yo seguimos en contacto, y nuestra amistad floreció hasta convertirse en algo más con el tiempo. Él fue amable, paciente y comprensivo con los muros que había construido a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura con alguien. No había prisa ni presión, solo la simple alegría de conocer a alguien que algún día me respetó y valoró. Me senté en el porche de mi casa, tomando una taza de café y viendo pasar el mundo. Me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había pasado de ser una víctima de traición y abuso a una mujer que había reclamado su vida, su independencia y su sentido de autoestima. Eric había tratado de derribarme, pero yo me había levantado más fuerte que nunca. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni de Eric ni del mundo. Había aprendido a valerme por mí misma, a confiar en mí misma y a luchar por lo que merecía. En el proceso, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Esta es mi historia, una historia de traición, resiliencia y, en última instancia, triunfo. Las acciones de Eric pueden haber dejado cicatrices, pero esas cicatrices son un recordatorio de las batallas que he luchado y ganado. Soy Olivia Brooks y he recuperado mi vida, mi futuro y mi felicidad. Mientras miro hacia adelante, sé que cualquier desafío que se me presente lo enfrentaré con la misma fuerza y determinación que me llevó a través de los momentos más oscuros, porque ya no solo estoy sobreviviendo, estoy prosperando. Gracias por escuchar el viaje de fuerza y resiliencia de Olivia. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más historias poderosas. Comparte tus pensamientos a continuación. Nos encantaría saber de ti.